Hola, bueno, pues ahora sí estamos en la última sección donde vamos a hablar sobre uno de los últimos genes que les voy a platicar, que es el gen TCF7L2. Pareciera muy complicado, pero bueno, te voy a explicar más o menos de cómo funciona. Este gen es un gen que codifica para regular otros genes, es un factor de transcripción, entonces regula la expresión de otros genes, regula genes, y principalmente tienen que ver con la parte de producción de insulina, que como sabemos la insulina es la encargada de metabolizar o ayudar más bien en el metabolismo del azúcar en nuestro organismo. Es la que hace que se meta el azúcar a nuestros tejidos, principalmente músculo e hígado. Entonces es sumamente importante para la regulación del metabolismo de los azúcares. Pero también tiene que ver con una cuestión sumamente importante que es la liberación de insulina. Y ahorita te voy a explicar precisamente cómo es que esto funciona. Es súper importante y ahorita te lo voy a esquematizar desde un enfoque de cómo funciona una célula del páncreas, que son las que liberan insulina. Te voy a poner primero cuáles son los alelos de mayor riesgo. Se ha visto que los alelos de mayor riesgo, que son los alelos TT, son los alelos que normalmente tienen una elevación en la sensibilidad a CHOS. ¿Se acuerdan? Carbohidratos. Ok. Los TG tienen una sensibilidad mediana a carbohidratos, ¿ok? Y los GG son los que tienen una menor sensibilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que son los que tienen mayor capacidad de liberación de insulina. Y estos tienen un problema en cuanto a la liberación de insulina. Y te voy a explicar de una forma muy sencilla cómo es que esto sucede. Voy a ponerte un esquema de cómo funciona una célula beta pancreática, que son las células que se encargan en el páncreas, que es el órgano que se encarga sobre todo de la producción de insulina, de algunas otras enzimas, pero de insulina principalmente es una de sus funciones principales. Y te voy a poner aquí una célula beta pancreática y te voy a explicar cómo funciona la liberación de insulina cuando nosotros consumimos glucosa. Tenemos aquí la entrada de glucosa o azúcar, ¿ok? Cuando nosotros consumimos el azúcar, se eleva en la sangre, lo detecta o lo sensan estas células cuando viene por el torrente sanguíneo una alta concentración de glucosa. El azúcar entra a la célula beta pancreática y de ahí se va a la mitocondria. No nos vamos a meter en cuestiones bioquímicas complejas, pero va a la mitocondria, que es la encargada de producir energía a través del azúcar, por muchas otras vías, pero principalmente por la vía aeróbica, utilizando oxígeno y glucosa. Y entonces, ¿qué hace? Produce algo que se conoce como ATP o adenosintrifosfato, que es nuestra moneda energética, nuestra moneda de cambio. Y lo que hace es que activa unos canales, que son canales de potasio activados por precisamente ATP. Potasio. Cuando se activa y se sale el potasio y hay un cambio en la polaridad de la célula, cambia. Si le saco yo cargas positivas a estas células, se empieza a volver negativa. Entonces, ¿qué sucede como reflejo? Tenemos nosotros unos canales que son de calcio. Estos canales, al ver que sale tanto potasio, se mete calcio para compensar esas cargas porque el calcio tiene una carga positiva también. Y entonces así es como la célula se da cuenta que estamos consumiendo o tenemos una elevación en la glucosa al entrar calcio y entonces se libera la insulina, ¿ok? Ahora vamos a hacer un zoom aquí para que veamos cómo es que esto realmente funciona. Es bastante sencillo, pero es importante por eso detectar estas variantes de este factor de transcripción. Aquí tenemos un zoom hacia esta parte de la... Te lo estoy haciendo dos veces el mismo esquema, hacia esta parte donde se libera la insulina. Ok, ¿qué pasa? Empieza a entrar calcio, empiezan a elevarse las concentraciones de calcio. ¿Y qué sucede en ese momento? Nosotros tenemos en pequeñas vesículas, que son pequeñas bolsitas donde se está guardando la insulina adentro. Aquí adentro está la insulina. Ok, cuando empieza a elevarse el calcio, ¿qué sucede? Hay una elevación en la concentración de calcio y entonces estas vesículas se dan cuenta que hay una elevación en el calcio y liberan la insulina. Entonces la insulina se libera al torrente sanguíneo y se puede empezar a utilizar en otros tejidos para que se internalice el azúcar y se empiece a metabolizar. Esto es el proceso normal con las variantes de menor riesgo en cuanto a sensibilidad a carbohidratos. ¿Qué pasa en lo contrario con las otras variantes? Empieza a entrar calcio
Y el problema con estas variantes es que es un factor de transcripción que hace que se una esas vesículas al canal de calcio, que estén pegaditas. Aquí lo que pasa es que tenemos la vesícula muy despegada. ¿Qué sucedería? ¿Qué nos diría la lógica? Pues sí, va a tardar más tiempo en sensar que esa insulina tiene que ser liberada. Entonces, los pulsos de calcio tienen que ser más elevados. Quiero que se den cuenta que la célula se tarda mucho más tiempo en darse cuenta de que tiene que liberar la insulina. ¿Ok? Entonces la libera de forma mucho más tardía. Entonces esas concentraciones de azúcar en nuestra sangre se mantienen por mucho más tiempo y eso hace que entonces el azúcar se empiece a almacenar en forma de grasa principalmente y que también esté dañando otros tejidos, porque altas concentraciones de azúcar en nuestra sangre nos predisponen a desarrollar problemas por glicación. ¿Ok? Esto es la forma en que nosotros lo podemos evaluar y como te estaba comentando, con esto nosotros podemos definir, ¿eres más sensible a carbohidratos o eres más sensible a grasas saturadas? Eso es súper importante para poder seleccionar qué tipo de alimentación tienes que llevar, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a seleccionarlo? Tenemos principalmente como macronutrientes para selección de dieta, tenemos los carbohidratos y tenemos las grasas saturadas. ¿Cómo seleccionar si tú debes de llevar una dieta baja en grasas saturadas o baja en carbohidratos? En el video anterior hablamos sobre sensibilidad a grasas saturadas, ahora sensibilidad a carbohidratos. ¿Cómo lo puedo yo saber? Solo hay una forma, haciendo un análisis genético. Y esto es igual a resultados. Y no nada más resultados para que tú veas una pérdida de peso rápida, resultados que sean de largo plazo y sostenibles. Esto es cómo lo hacemos, espero que haya quedado claro. Si queda alguna duda, por favor, visite nuestra página, visite nuestras redes sociales y continúen preguntándonos. Vamos a ir haciendo Facebook Live también para que ustedes puedan ir viendo cierta información. Y pues bienvenidos y espero que les haya gustado.